Hoy vamos a ver el sermón titulado Nuestro Dios alabado. Y este salmo es basado en el capítulo 98 de este libro que acabo de mencionar, ¿no? Así que en sus casitas vayan buscando el Salmo 98. Pero qué interesante, siempre se nos insta a cada uno de nosotros a alabar a Dios en cada instante de nuestra vida. Muchas veces cuando antes realizábamos los cultos presenciales, había la costumbre de muchos hermanos de llegar siempre tarde a los cultos y se perdían ese hermoso momento de poderle cantar a Dios unido con toda la congregación. Probablemente algunos tienen malos hábitos y un mal hábito es siempre la tardanza y se pierde ese privilegio de cantarle a Dios, entonarle a Dios cántico junto con toda la congregación. Algunos pondrán como excusa, bueno, yo le alabo a Dios todo el tiempo. Bien, pero también la palabra de Dios nos enseña, ¿no?, que hay un momento para congregarse y unidos todos cantarle en agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Pero lo interesante es que también se había algunos que ponían como excusa que llegaban tarde por el tema de que hay muchas cosas que hacer en la casa, o viven lejos, u otra razón, ¿no? Pero ahora que todos están en sus casas, aún así se ve la tardanza. Y la tardanza nos hace ver mucho que el problema no es lo que pueda estar a tu alrededor, sino el problema está en su corazón. Y bueno, y es interesante porque cuando usualmente se comienza el culto virtual, hay pocos hermanos que han ingresado. Y cuando termina el culto, ya cuando termina la predicación, comienza a descender en gran manera la cantidad de personas que estaban conectadas. O sea, ni bien comienza la alabanza, todos se desconectan. Qué interesante. Y eso nos hace ver cómo está el corazón de la persona. A Dios le encanta que le alaben. A Dios le encanta que pues se exalte su nombre a través de la alabanza. A Dios le agrada que su pueblo le celebre, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque Él es digno de toda alabanza, de toda celebración. ¿Saben por qué? Una de las tantas razones, por su misericordia sobre cada uno de nosotros. Bien, pero este Salmo 98 es un llamado para celebrar con júbilo el reinado justo de Jehová. Y es un salmo que nos va a hablar mucho de lo que va a acontecer en el milenio. Pero este salmo a la vez está dividido en 3 estrofas. La primera es que nuestro Dios es alabado por su congregación. Y la congregación le presta culto en el templo. Y en el capítulo 98, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Bueno, en este contexto, la congregación vendría a ser su pueblo, Israel. ¿Y por qué su congregación le va a alabar? ¿Por qué? Por sus maravillas. Acabamos de leer hace un momento. En la segunda venida de Cristo, hermanos, porque de esto trata este Salmo 98, va a significar la liberación final de Israel de la opresión, en este caso, de las naciones gentiles. Usted sabe que a través de la historia Israel ha vivido de opresión tras opresión, de amenaza tras amenaza. Hay cierto país que siempre le anda lanzando misiles a donde caiga, ¿verdad?
no solamente eso, sino también hay la opresión política de algunos otros países. Entonces siempre Israel está bajo amenaza hasta hoy. Pero cuando el Señor venga, literalmente acá a la tierra, no estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, eso no tiene nada que ver, sino de la segunda venida literal de Cristo aquí en la tierra. Eso va a significar el final de las opresiones de las naciones gentiles o de ciertas naciones gentiles que siempre están atentando contra Israel. Pero también su congregación le alaba por su salvación. O sea, se refiere a la liberación gloriosa de Israel, la liberación gloriosa final que va a dar a luz un cántico nuevo celebrando la victoria del Mesías sobre sus enemigos. Los que han llevado el curso de Apocalipsis con el pastor deben estar entendiendo muy bien lo que estoy hablando en esta noche. Y vemos, ¿no?, de que va a haber una gran celebración por la salvación obrada por el Mesías. Pero también la congregación le va a alabar por su santo brazo. O sea, el santo brazo en este caso, son símbolos de poder infinito de Dios. Y eso se menciona en Éxodo, ¿no?, del brazo de Jehová, etcétera, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, de que Dios siempre se ha manifestado a través de todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también como un Dios poderoso. Y también, ¿por qué más le va a celebrar su congregación? Por su justicia. Cuando Cristo reine, mis hermanos, no habrá la injusticia que vemos hoy. Entonces, ahora, ese es lo que trata esta primera estrofa de este salmo y precioso Salmo 98. Pero también, ¿cómo podemos aplicarlo inspiracionalmente para nosotros, la iglesia? Bueno, al igual que Israel como nación está esperando la segunda venida literal de Cristo aquí en la tierra, que eso se llama el milenio, nosotros como iglesia estamos esperando desde ya el arrebatamiento que menciona el Señor en el libro de Tesalonicenses. Y nosotros cada día vivimos como el último día de nuestra vida porque no sabemos en qué momento el Señor arrebatará a su iglesia. Pero mientras tanto, tenemos que alabarle, tenemos que celebrarle, tenemos que glorificarle. Había una canción que decía lo siguiente: no puede estar un corazón triste que alaba a Cristo. Entiendo que estamos pasando por momentos muy difíciles a nivel local, nacional y mundial. Muchos hemos perdido seres queridos, muchos hemos perdido amigos y estamos prácticamente de duelo. Pero eso no es motivo para dejar de alabar a Dios. Eso no es motivo para dejar de exaltar a Cristo. Alábele al Señor, glorifíquele al Señor, cántale, no dejes de cantarle. Que tu vida misma sea un culto de alabanza, porque el Señor se lo merece. Pero también nosotros tenemos que alabarle porque Él nos ha salvado. Porque en el caso de Israel, cuando Cristo venga, literalmente, ahí ellos van a experimentar la liberación gloriosa final para Israel como nación. Pero nosotros desde ya tenemos que alabarle porque ya somos salvos, ya somos libres del pecado. Hemos sido libres del infierno, libres de la condenación. Nosotros ya como iglesia. Nuestro corazón tiene que estar lleno de gratitud. Y todos los días tenemos que alabarle al Señor, mi hermano, mi hermana. Pero también, ya que somos hijos de Dios, estamos disfrutando del santo brazo del Señor, porque Él es poderoso en nuestras vidas. Pero también, mis hermanos,
como hijo de Dios, la justicia de Dios está impregnada en nuestra vida. Si usted antes obraba mal, si usted antes obraba injustamente, ahora usted obra justamente. Pablo decía, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Vaya, qué tales palabras. Por lo tanto, nosotros también tenemos que reflejar la auténtica justicia de Dios a través de nuestra vida. En este mundo a la gente impía le gusta practicar la injusticia, el soborno, las malas acciones, etc. Pero el Hijo de Dios es luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros como iglesia reflejamos la justicia de Dios y con nuestra vida misma ya estamos anunciando que cuando Cristo venga a reinar en el futuro, esa justicia que la gente vio en nuestra vida le va a hacer recordar, ¿no?, nuestra vida cuando Cristo esté reinando. Ah, ¿verdad, no? El hermano tal nos decía que esto no es correcto. Ah, la hermana tal nos decía que eso no es justo. Ah, mira, la vida de esa persona era de tal manera grandiosa que no había injusticia en ella y este momento me hace recordar eso. Mis hermanos, mucha gente que no va a ser arrebatada se va a recordar de nuestras palabras cuando nosotros ya no estemos. No se sabe si el arrebatamiento será hoy, mañana, no se sabe. Pero a cuanto hemos predicado, las personas que han escuchado nuestra predicación, las personas que han escuchado nuestro mensaje, si ellos se quedan aquí en la tierra, después del arrebatamiento, se van a recordar de nuestro mensaje. Y se van a lamentar no haber aceptado a Cristo. Y ellos van a decir, ah, verdad, yo he obrado injustamente. Yo he andado al servicio de la injusticia. Sin embargo, este hermano, esa hermana, cuánto me hablaba y era una persona que me reflejaba la justicia de Dios. Mis hermanos, nosotros pues tenemos el privilegio como iglesia de poder reflejar la maravilla, la salvación y el santo brazo y la justicia de Dios en nuestra vida. Pero retomando nuevamente el Salmo 98, este salmo representa el reino habiendo llegado ya. Usted recuerde que después del arrebatamiento de la iglesia se va a pasar por una etapa de tribulación y luego va a venir, después de esa etapa viene el Señor Jesús a reinar 1000 años en la tierra. Y su centro de operaciones será Israel, ¿no? Él va a volver y se va a sentar en el trono de David. Entonces este salmo representa el reino habiendo llegado ya, ¿no? Y su victoria es bien conocida y lo podemos palpar en esta primera estrofa de este salmo. Las naciones han visto el fiel cumplimiento de parte de Dios, ¿no?, con Israel. O sea que Dios ha cumplido su pacto con Israel. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez, María cantó lo siguiente: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres. Eso está en Lucas capítulo 1, versículos 54 y 55. Pero también Zacarías profetizó que él haría misericordia con nuestros padres y que se acordaría de su santo pacto en Lucas capítulo 1, versículo 72. Entonces, cuando Jesús venga, literalmente, o sea, cuando comience el milenio, Israel cantará. Pero recuerda algo, mi hermano. Nosotros como iglesia, un día aceptamos a Cristo en nuestra vida y Él vino a reinar en nuestra vida. Por lo tanto, ¿se merece la alabanza? ¿Se merece el cántico? ¿Se merece la celebración? ¿Una gran celebración? ¿Se merece una gran celebración con júbilo? Por supuesto que sí, mis hermanos.
Él no se merece que usted en un culto presencial llegue tarde por X razones o X excusas razones. Y que ahora usted, teniendo la oportunidad de estar ahí sentado en su sofá, en su cama, no lo sé, con sus hijos, con su esposa, no hay excusa para entrar tarde al culto virtual. Ya Cristo reina en nuestra vida. Nosotros no estamos como Israel, que Israel todavía tiene que esperar. No se sabe cuándo vendrá el Señor a arrebatar a su iglesia y después de eso tiene que pasar 7 años más. Y luego de esos 7 años viene el Señor recién a reinar en Israel, para que Israel recién cante. Pero nosotros tenemos el privilegio de poderle cantar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya reina en nuestro corazón. Recuerde que usted un día la aceptó como Señor y Salvador. Tiene que alabarle, tiene que celebrarle. Y la celebración no se hace con tardanza. La celebración no se hace con impuntualidad. Porque Dios es puntual. Dios sí cumple. Jesús también cumple. Jesús es 100% puntual. Así es que seamos como Pablo. Imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. La segunda estrofa también dice que nuestro Dios es alabado en la tierra. El versículo 4 al versículo 6 dice lo siguiente: Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. A primera vista, pareciera que todo el mundo gentil se ha llamado a regocijarse con Israel en los versículos 4 al 6. Pero la palabra tierra, la palabra tierra en el versículo 4 apunta al pueblo de Dios, a Israel, que en hebreo es Eretz. Entonces se exhorta a los israelitas ¿a qué? A cantar alegres. O sea, que levanten la voz, que aplaudan. Y es por eso que en el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero también se exhorta a Israel a cantarles salmos. Y esos salmos hay que cantarles con arpa. Y eso nos habla de los levitas, ¿no? Con voz de cántico, con trompetas, que nos habla de los sacerdotes, con sonido de bocina, que también nos habla de los sacerdotes, delante de Dios. Y ahí en el Salmo 150 dice lo siguiente: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Este salmo invita a Israel a no olvidarse que como tierra de Dios, como pueblo de Dios, tiene que alabar al Señor. Mis hermanos, nosotros también somos exhortados como iglesia a alabarle al Señor. ¿Está alguno triste? Dice, cante alabanzas. Nos dice el Señor en el Nuevo Testamento. Lo dejo como tarea para que lo busque usted en su casa. Alábale al Señor. Alábale al Señor porque Jesucristo ya reina en la vida de usted. Cristo reina en nuestra vida. Es nuestro Salvador. Es nuestro Rey eterno. Él pagó un alto precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y un día se nos presentó el plan de salvación. Y ese día nosotros nos dimos cuenta de nuestra condición pecaminosa y le pedimos perdón a Dios y le pedimos que Cristo venga a reinar en nuestra vida. Y Dios nos perdonó
Y Cristo ahora es el Rey. Y ahora nuestra vida es la morada de su Santo Espíritu. ¿No es motivo de alabanza? ¿No es motivo de gratitud en nuestro corazón? ¿No es motivo para celebrar? ¿No es motivo para aplaudir? ¿No es motivo para saltar de alegría? Claro que sí, mis hermanos, porque Dios nos ha sacado del infierno, nos ha rescatado del infierno a través de Jesucristo, para alabarle por toda la eternidad. Y ese acto, mis hermanos, ese acto de adoración, ese acto de alabanza va a ser de mucho testimonio para los de afuera que no conocen a Cristo. Así como Dios demanda de su pueblo Israel que le alabe, también Dios espera que su iglesia le alabe. Pero también la tercera estrofa nos habla de que nuestro Dios es alabado por toda la creación. Versículos 7 al 9 dice lo siguiente: brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pues se anima en esta tercera estrofa a la naturaleza y a las naciones para que se unan a los demás a la sinfonía. Bueno, ¿a quién se anima? Al mar y su plenitud. Con sus habitantes innumerables, está retratado con imaginación como algo que ruge con alegría. Las olas, cuando saltan los peces, ¿no? Saltan los peces. Cuando se elevan las ballenas y comienzan a expulsar, ¿no? Con fuerza el agua, ¿no? Y ellos ahí comienzan a celebrar, los delfines, los peces cuando se juntan por miles y comienzan ahí a danzar dentro del mar. Todo eso se anima el mar y su plenitud a alabar a Dios, a celebrarle al Señor. Pero también el mundo y sus habitantes están alegres sobremanera. Los ríos batiendo las manos, o sea, cuando el río avanza con fuerza, comienzan las piedras a chocar, ¿no? A chocar las piedras, ¿no? Y por eso dicen los ríos aplaudan, ese momento que chocan las piedras, ¿no? Y también los montes haciendo regocijo, o sea, esos montes que se yerguen, ¿no? Que están alzando sus cabezas como si lo hicieran con éxtasis. A veces nos quedamos maravillados cuando observamos, ¿no? En Tingomaría, ese hermoso cerro, ¿no? Que se le conoce como la Bella Durmiente. Y lo vemos con mucho orgullo, está en nuestro país. Pero también hay cerros o montes más altos que la Bella Durmiente. Y a veces con orgullo vemos el Machu Picchu. Tremendo cerro, ¿verdad? Y una altura increíble y hermosamente decorado por los incas. Claro, si bien es cierto, ellos lo hacían para adorar al dios Sol. Pero nosotros somos testigos de la creación de Dios. Cómo se emergen las montañas altas. Y nosotros nos quedamos maravillados. Y vemos, ¿no? La tremenda altura. Y solamente nos queda decir, Dios es grandioso, maravilloso. Pero también toda alabanza se hace delante de Dios. Delante de Dios, toda la creación reacciona espontáneamente cuando el Rey venga para reinar. Porque este Rey, Jesús, va a venir a juzgar. Pero en este salmo nos habla del ya, pero todavía no. O sea, este salmo nos habla de que ya Cristo está viniendo a reinar. O sea, lo dice ya con certeza, pero todavía no se cumple. Y vemos acá que
Ya este salmo nos habla que toda la creación reacciona espontáneamente cuando el rey viene para reinar, porque vino a juzgar al mundo y juzgará al mundo con justicia. O sea, va a tratar decisivamente toda impiedad. Uno de los candidatos ha mencionado, ¿no?, que tal cosa va a ser exterminada, esto va a ser exterminado. O sea, todo lo que sea injusticia, todo lo que sea corrupción va a ser exterminado, todo lo que sea inmoral va a ser exterminado. Bueno, ojalá lo logre, si es que llega a gobernar. Pero el asunto es que a Cristo no se le va a escapar nada, porque Él va a ser un gobernante perfecto. Y Él también va a juzgar a los pueblos con rectitud. O sea, Él, nuestro Señor Jesucristo, va a establecer su justicia en la tierra. Y eso se va a cumplir a través de su segunda venida literal aquí en la tierra, cuando venga a reinar por 1000 años. Mis hermanos, nosotros como creyentes, llevándolo ya a la parte inspiracional, nosotros como creyentes le rendimos culto a nuestro Señor Jesús. Le alabamos a Él y le alabamos a nuestro Padre Celestial, porque el Padre y el Hijo son hacedores de maravillas. Y Él, sobre todo nuestro Padre Celestial, fue el quien obró nuestra salvación. Y se invita a todas las personas del mundo a cantarle, a alabarle, pero para eso hay que dar un paso importante. Y usted que nos está escuchando por primera vez, que nunca ha escuchado el Evangelio, que nunca ha escuchado una explicación amplia de un salmo, yo le digo algo, para que usted pueda alabarle a Dios, primero usted tiene que aceptar a Cristo en su vida. No, pero yo he hecho mi primera comunión, he tomado mi hostia, yo adoro a Buda, yo soy fanático del Dalai Lama, yo no le hago mal a nadie, yo no he robado a nadie, yo no he matado a nadie, yo me llevo bien con todos, jamás le he faltado respeto a mis padres. Bien, pero el día que usted muera, ahí no le van a preguntar todas las obras que usted hizo. Porque en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sus obras no lo van a salvar usted. El que hizo la magnífica obra para que usted pueda ser salvo es el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dio su vida por usted. Usted no califica para salvarse a sí mismo. Cristo sí calificó y reunió las exigencias del Padre para dar su vida por toda la humanidad. Pero hay ahora un paso importante que usted tiene que dar. Usted tiene que reconocer que es un pecador. Usted tiene que reconocer que por causa de su pecado está condenado a irse al infierno después de su muerte. Y que el único medio para que usted pueda librarse de la condenación del infierno es aceptando a Jesús en su vida. Y es por eso que se invita a que usted acepte a Cristo. Y el primer paso es que usted reconozca que es pecador. Y Romanos 3:10 dice que no hay justo ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante los ojos de Dios, todos somos pecadores. Pero también usted tiene que reconocer que sin Cristo está condenado. Porque Mateo 23, versículo 33 dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis? ¿Por qué? Esta es la condenación, dice, que la luz, o sea, Cristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué puede hacer usted para que sea salvo? Pues cree en Jesús. La Biblia nos enseña que Cristo le puede librar a usted de la condenación eterna. Y le invito a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quiere usted librarse de la condenación para más adelante cantarle a Jesús? Bueno, créale a Jesús. Cree en Jesús. Cree en Jesús. Acéptelo en su vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación, entiéndelo bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted cree en Jesús, si usted la acepta en su vida, usted va a pasar de condenación a salvación. Usted va a pasar de tinieblas a luz. Usted va a pasar de muerte a vida. ¡Qué tremendo! Usted en la condición de muerto no puede cantarle a Dios, no puede alabarle, no puede exaltarle. Pero una vez que usted acepta a Cristo y Cristo comienza a reinar en su vida, usted podrá alabar a Dios, no solamente aquí en esta vida, sino por toda la eternidad. Si usted la acepta, si usted se arrepiente de sus pecados para salvación, pues usted le podrá cantar al Señor. Y será pues usted de testimonio a toda la creación. Mis hermanos, qué hermoso salmo, es Salmo 98. Nosotros hoy más que nunca tenemos que reflejar el amor de Dios. Y una de las maneras de reflejar el amor de Dios es alabándole. Alabándole. Mis hermanos, les animo que su vida sea de alabanza para el Señor. Israel no tiene ese privilegio ahorita. Va a tener que esperar que todavía, y nosotros lo sabemos, va a tener que esperar que Cristo arrebate a la iglesia, luego viene 7 largos años de tribulación y recién el Cristo triunfante vendrá a reinar literalmente por 1000 años. ¿Cuál es la diferencia entre los israelitas y nosotros? Que Cristo ya reina en nuestro corazón. ¿Cómo es posible que usted llegue tarde al culto? ¿Cómo es posible que usted prenda ahí, o no se prepare con entusiasmo para estar ya listo para con toda su familia ver el culto virtual? Refleje, alábele al Señor, hónrele. Y no solamente a través del cántico, también refleja la justicia de Dios en su vida.